quiero que ustedes, si es que tienen alguna duda, no tengan ningún reparo en preguntarme, ¿sí? Porque para eso es la clase, que es presencial prácticamente, ¿no? No tengan ningún temor en interrumpirme la clase, porque ya les dije, como la vez anterior, no me están interrumpiendo la clase, estamos explicando, estamos dialogando, estamos exponiendo lo que tienen que hacer, cómo se tiene que hacer, y si tienen alguna duda, la aclaramos en este mismo rato. Y no romper la comunicación que estamos teniendo con todo el curso. Bien, lo que van a ver ustedes ahora es una serie de instrumentos que me van a servir para elaborar el plan de investigación. Quiero que entiendan que estas fichas que vamos a ver ahora, los cuadros que vamos a ver en este momento, me sirve para elaborar el plan. Y para elaborar estas fichas que tenemos en este momento, tengo que valerme de la tarea 1. Yo les había comentado la semana pasada que las tareas todas están vinculadas. O sea, para esta, la tarea de la práctica 1, hay contenidos que tengo que coger, sustraer de la tarea 1. Estos instrumentos que vamos a ver realmente son bastante sencillos, son fáciles de comprender y tienen que entender que son herramientas que yo me voy a valer. Al decirme yo me voy a valer, me refiero a cada una de ustedes, ¿sí? Entonces, son técnicas e instrumentos para elaborar el plan de investigación, ¿no? El plan de investigación es un documento que se tiene que presentar a un comité para que sea aprobado o rechazado su investigación. En el momento en que usted presente ese comité, ese jurado, él presenta el plan y ese jurado le dirá, sí, este trabajo vale la pena, es pertinente, es muy a tiempo, es bastante profundo y creemos que es muy bueno que se haga esta investigación, entonces le autorizan para que haga la investigación. O sea, se presenta el plan, tienen que aprobar ese plan. Entonces, lo que vamos a construir ahora con los elementos que les voy a presentar son pequeños tips para poder generar ese plan. Son herramientas, son instrumentos que les van a orientar para elaborar el plan de investigación. Y cuando ya tengamos el plan de investigación estructurado, hay una serie de contenidos que tienen en ese plan de investigación y que también van a formar parte ya del informe final. En el informe final tienen un capítulo que se llama marco teórico, tienen un capítulo que se llama metodología, y también ese capítulo también están en el plan de investigación. Solamente que uno es un plan y el otro ya se ejecuta. Cuando hablamos de la metodología, que es realmente donde uno explica cómo va a llevar la investigación, está aquí, en lo que vamos a ver ahora. Generalmente la mayoría de los estudiantes, cuando llegan al capítulo de la metodología, no saben qué poner. Ustedes van a darse cuenta por qué lo van a poner y qué no van a poner, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a observar ahora, y si ustedes ven en su pantalla, hablamos sobre la problemática. Resumimos simplemente una frase. Todo lo que tiene que ver con la problemática. Dice, violación de los derechos de género femenino en las prácticas profesionales. Lo que tienen ustedes en este momento es un ejercicio hecho ya con antelación sobre un problema que se suscita en las escuelas o en las universidades, que se da publicidad o diseño publicitario en las carreras de diseño. Entonces, el problema está dado en cuanto a la imagen de la mujer. Generalmente se le utiliza para la publicidad y le ponen a la mujer a un mismo nivel que un objeto. Y entonces, ese es un problema realmente, ¿no? Que a la mujer le vean como un objeto que sirve para vender productos. Me imagino que ustedes en alguna ocasión habrán visto, ¿no? En anuncios publicitarios siempre, así por más simple que sea un producto que quieran vender, asumamos una batería, una cerveza, bujías, en fin, cualquier objeto que está en el mercado. Para que se pueda vender ese objeto que es importante, siempre le ponen como muletilla, como un refuerzo para la publicidad a una mujer
semidesnuda o desnuda. O sea, utilizan el cuerpo de la mujer, utilizan el sexo para vender. Y entonces, eso es sexismo, ¿sí? Y realmente la mayoría de la gente que hace publicidad descuidan o no se dan cuenta que están yéndose contra los derechos de la imagen femenina. A eso se les reconoce que está dentro del género. Entonces, yo asumí, este es un trabajo con el cual alguien ya se graduó, y entonces, con ese ejemplo es el que vamos a trabajar. Ustedes lo que van a hacer es ver este ejemplo y con su proyecto, con el problema que ustedes quieran resolver, simplemente le van cuadrando con estas diapositivas, con los mismos contenidos, pero en cuanto al formato, lo van armando. Es decir, cuando ustedes tengan que hacer el suyo, ponen la problemática, a qué se refiere su problemática, le ponen el problema central al lado izquierdo y al lado derecho la situación deseable o la meta a donde les gustaría llegar, ¿no? Entonces, les decía, la problemática es violación de los derechos del género femenino en las prácticas profesionales, del ámbito de los diseñadores gráficos o publicitarios. Entonces, este proyecto está para insertar dentro de las carreras de diseño, ¿no?, lo que se conoce como género y los derechos de las mujeres, de las personas en la publicidad. Entonces, es una asignatura que debería incluirse en las carreras de diseño, ¿sí? Y en la mayoría de universidades de las carreras de diseño no hay esos programas. No se habla sobre género y no se habla sobre derechos. O sea, no se da legislación. Bueno, no se daba antes, hasta cuando yo ya cambié también, cuando era director de la Escuela de Cine de la Universidad Católica, yo inserté este proyecto. Y entonces, dentro del programa curricular de las carreras de diseño gráfico y publicitario, ya está considerado género. Por este proyecto que ustedes tienen adelante. ¿Sí? Con este, yo adquirí una maestría, ¿ya? Entonces, el problema dice, prácticas profesionales de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI violan constantemente los derechos del género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. PUCESI, como ustedes saben, es Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Ibarra, ¿no? Entonces, ahí hay una carrera de diseño y los chicos que se gradúan salían, ¿no?, y utilizaban las mismas herramientas y los mismos recursos para hacer publicidad, es decir, utilizar la imagen de la mujer para poder vender productos. Y como les dije hace un momento, le ponen a la mujer con el mismo valor como que fuera una cosa, ¿no? Y me imagino ustedes ya se irán dando cuenta a lo que estoy yo haciéndome referencia, ¿sí? Entonces, la situación de Solva aquí se contrapone, ¿no? Al lado izquierdo ustedes pueden ver el lado de negativo y lo que se desearía, cómo debería ser. Entonces, la situación deseable o la meta es los profesionales, los y las profesionales del diseño gráfico y publicitario de la PUCESI consideran los derechos del género femenino en sus prácticas profesionales. Entonces, con eso partimos. Lo primero que vamos a identificar son las categorías con las cuales yo voy a desarrollar mi investigación. Básicamente existen dos categorías. En toda investigación, cuando nosotros nos confrontamos con un problema, de ese problema seguramente ya hay algo escrito, ya hay alguna literatura escrita. Hay revistas, hay artículos, en fin, especialistas tienen que haber escrito respecto de ese problema y entonces eso, todo lo que se publica es literatura con relación a ese problema. Y también si hay algo que se publica en teoría, quiere decir que en la práctica se están cometiendo esos errores o se suscitan esos problemas. Entonces, por eso se plantean dos contextos para desarrollar el proyecto. Un contexto teórico y un contexto práctico. El contexto teórico, con lo que les acabo de explicar, para este problema, ¿de qué se va a hablar en teoría? ¿O qué se va a investigar en teoría, en escritos, en literatura? Se va a buscar sobre qué hay sobre derechos de género femenino en la publicidad. Si existe o no existen derechos del género femenino en la publicidad. Eso queremos saber, si es que existe literatura o hay teoría al respecto. Y el otro contexto, que es el práctico, vamos a verificar, vamos a comprobar, vamos a ver
Si es que en realidad las prácticas profesionales, si es que en la práctica, tanto los diseñadores gráficos como publicitarios están utilizando a la mujer como un objeto sexual que vende. Y ustedes se habrán dado cuenta, es un problema que aún se suscita, esto es aún bastante real, ¿no? El, el sexo vende y vende muy bien. Fíjense ustedes que ahora, ¿no? A nivel ya internacional se está tratando de que se utilicen al menos la imagen de la mujer para promover productos. Antes se veía, por ejemplo, si ustedes para el lanzamiento de las carreras de Fórmula 1 siempre van a ver el lanzamiento de autos nuevos, siempre van a haber modelos. O sea, le utilizan a la imagen de la mujer aún ahora para poder generar ventas. Y hoy en Fórmula 1 ya, donde es una palestra mundial, se han quitado, imagínense ustedes, de la publicidad todo aquello que conduce al consumo de bebidas alcohólicas. Y a ese mismo nivel ahora se ha quitado de la publicidad el uso de la mujer como un objeto publicitario. Es decir, esto ya no es tan novedoso. O sea, ya realmente esto de la publicidad que considera género ya es algo práctico, ¿no? Ya está pasando, pero en nuestro medio no. Entonces, por eso era bueno aplicar a nuestro medio. Entonces, si ustedes se fijan, ahí dice formulación del problema. Recordarán ustedes que en la tarea número 1 se planteó el problema y se concluye con la formulación del problema. O sea, ustedes ya tienen formulado un problema. Y va aquí, dice, la práctica profesional de la mayoría de diseñadores gráficos y publicitarios de la PUSESI violan constantemente los derechos de género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. Recuerden, aquí hay dos categorías, categoría teórica y práctica. ¿Para qué? Ya van a ver más adelante, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. La primera categoría es derechos de género femenino en la publicidad y la otra categoría es prácticas profesionales en la esfera del diseño gráfico y publicitario. Esas dos categorías, tómenlas en cuenta porque nos van a servir para los siguientes cuadros. Aquí está la formulación del problema. Para ustedes, ¿qué es lo que están viendo ustedes en la pantalla en este momento? ¿Les es familiar? Esta matriz dice matriz causa-efecto. Estos componentes, tanto causa como efecto, de qué metodología viene? ¿Qué tan familiar es para ustedes? Recuerden que ustedes ya hicieron esto en la tarea 1, en el árbol de problemas. Ahí están las causas, los efectos y los indicadores. ¿Sí me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, Damián. Sí, Damián. Estoy siendo claro en mi explicación, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí me hago Sí, comprender Damián. más claro? Ya, perfecto. Entonces, aquí simplemente trasladan lo de la tarea 1, le ponen aquí, dependiendo del número de causas que ustedes tengan. En este ejercicio, ¿no? Se identificaron 4 causas. Entre ellas hay, recuerden ustedes que tenemos 2 categorías, una teórica y una práctica. La primera causa es el desconocimiento de género y de derechos de las mujeres en la publicidad por los profesionales de la disciplina de la comunicación visual. Es decir, la mayoría de profesionales que se dedican a la comunicación visual o a la publicidad no tienen conocimiento, desconocen sobre género. Entonces, una de esas es la primera causa. La segunda causa, estamos poniendo que las instituciones educativas no están enseñando en la educación superior, no están considerando, no están en sus programas, ni sobre los derechos y más aún peor, sobre género. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos viendo con ustedes, vimos entorno y diversidad, ¿verdad? Y hablamos sobre género. ¿Recuerdan? Sí. Ya, Damián. entonces ustedes perfectamente me entienden sobre qué estamos hablando y sobre qué problemas estamos tratando. Entonces aquí estamos considerando que en las instituciones educativas hay una falla dentro de la formación de los profesionales en comunicación visual o diseño gráfico. Otra de las causas que aquí están planteadas es
la población percibe, o sea, los usuarios, los consumidores, perciben estas imágenes publicitarias como naturales, reforzando estereotipos machistas. Aquí hay que corregir un término que ya se tiene que poner porque no existe realmente el término machismo, ¿no? La mayoría de la gente conoce lo que es el machismo. ¿Qué es el machismo? Es la imposición del género masculino sobre el género femenino, sobre todo en cuanto a violencia, ¿sí? Que conocemos nosotros como una sociedad machista, pero en realidad el término adecuado es sexismo, ¿sí? Porque el sexismo está incluyendo a los dos sexos, bien sea que el sexo masculino es el que abusa del sexo femenino o también al contrario, porque también existen y muchísimos casos en que el sexo femenino no se impone sobre el masculino y en fin, hay muchas denuncias, demandas, igualito como si habláramos de lo que aquí más conocido como machismo, ¿no? Y entonces, la cuarta causa es la publicidad comercial sexista, ahí está el término, induce a la violencia sexual. O sea, las propagandas, la publicidad, es para que la gente empiece a actuar de una u otra manera o consuma ciertos productos. Entonces, cuando hay propagandas, hay publicidad en donde utilizan el sexo, ¿no? Eso induce a una violencia sexual. Sobre todo cuando existe ese sexismo del género masculino sobre el género femenino. Es decir, les voy a dar un estereotipo de dónde y cómo el sexismo masculino contra la mujer se pronuncia casi constantemente. Piensan, ustedes imagínense, les voy a graficar así más o menos verbalmente, ¿no? Es común ver propagandas de licor, en donde los tipos están bebiendo cerveza, bebiendo licor, todos ellos machazos, y las mujeres como sirvientas o como adornos hermosos al lado. La mayoría de los videos musicales en donde el cantante es varón, las mujeres son sumisas como esclavas sexuales alrededor. Esas imágenes todo el tiempo se están generando. Entonces, esos son estereotipos. Y ese tipo de imágenes hacen que los niños piensen, los jóvenes piensen que las mujeres están al servicio de los varones. Eso induce a la violencia sexual. Entonces, esas cuatro causas que están aquí, que ustedes están viendo, están perfectamente planteadas. Y el efecto es que en las prácticas profesionales ofensivas y violatorias en el género femenino, con el uso de su imagen, eso es el efecto, ¿no? O sea, entonces, en la siguiente gráfica, que es, recuerden que son herramientas con las que yo me voy a apoyar para desarrollar mi plan de investigación. Solamente es eso. Pónganse, o sea, construir estas fichas es sencillo, no es complicado, pero es, es necesario que se armen bien, que vayan las palabras y los contenidos correctos para que cuando estén haciendo, se esté armando el plan de investigación, no sea nada complicado. Como pueden darse cuenta, tenemos dos áreas, una lo que es en teoría y otra que es la práctica. En el lado izquierdo están ustedes viendo unas flechitas. Una dice, en el lado superior dice en teoría y la más abajo dice en la práctica. En teoría tenemos una categoría que ya vimos anteriormente. Voy a regresar a la categoría. Miren, ¿de dónde está? ¿Dónde dice categoría? A, derechos de las mujeres en la publicidad. ¿Dónde salió eso? Recuerden que ya habíamos planteado anteriormente en esta diapositiva. Aquí reconocimos dos categorías. Entonces, volviendo a esta imagen, ya sabemos de dónde saqué las categorías. Ahora, las dimensiones significa en dónde se desarrollan lo que en teoría estamos hablando sobre los derechos de la mujer. Entonces, hace un momento hablamos, una de las causas era desconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, una dimensión es conocimientos teóricos, contenidos programáticos por competencias, opiniones de los actores sociales, y en la práctica estamos dos que dicen prácticas sexistas en la publicidad y violencia sexual inducida. ¿De dónde se desprendió esas dimensiones? Si se fijaron, a ver, revisen, lean, ¿de dónde creen que vinieron? ¿De dónde surgieron esas dimensiones? De la diapositiva anterior, miren, hablábamos de cada una causa.
En la primera causa estamos hablando de conocimientos. En la segunda causa estamos hablando de los programas de educación que nos enseña género o derechos. La otra es la población. Y la última es lo que se induce a la violencia sexual. Aquí están las dimensiones. Entonces, digan, cuando ustedes estén construyendo, ya saben de dónde viene y cómo surgen. ¿Sí me explico? Entonces, identificadas las dimensiones, en la primera dimensión, que forma parte de la teoría, dice conocimientos teóricos. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de los conocimientos teóricos? ¿Dónde voy a ver? En cualquier indicador donde se hable sobre los derechos de la mujer en la publicidad. Entonces, yo voy a hablar, o sea, yo voy a investigar sobre derechos de las mujeres en la publicidad, en todo lo que se haya escrito en teoría. Y recuerden que todo lo que esté escrito en teoría va a reforzar o se va a conformar lo que es el marco teórico. Entonces, aquí yo me estoy orientando lo que posiblemente yo construya, lo que va a ser mi marco teórico. ¿Sí? Esto me va a ayudar, esto me va a aportar. En el siguiente dimensión dice contenidos programáticos por competencias. Los contenidos programáticos hablábamos de los programas de estudios. Ahora, de esos programas de estudios que han sido elaborados, yo quiero saber si hubo o no hubo participación de las mujeres, porque estamos hablando de género. Estamos hablando del abuso de la imagen de la mujer en la publicidad. Entonces, queremos saber si es que la mujer participa o no en estos programas académicos. Entonces, yo en los indicadores estoy poniendo, ¿no? Aporte de las mujeres en el desarrollo de la disciplina del diseño publicitario. Visualización de las mujeres en el tratamiento de las asignaturas. Estereotipos de género que se refuerzan. Cuando de esto, de lo que acabo de nombrarles, des en cuenta, forma parte, o sea, yo quiero identificar si es que esos contenidos que existen en las universidades, en los programas curriculares, ha habido o no ha habido participación de las mujeres, es decir, profesoras, directoras, rectoras, ¿no? O sea, si hay una participación de la mujer. Cuando hablamos de estereotipos de género que se refuerzan, estoy haciendo referencia a que constantemente, cuando hablamos qué es un estereotipo de género, ¿se me han dado cuenta ustedes si alguien les dice, enumera profesiones? Y generalmente sucede en los colegios y en las escuelas. Y creen que hay profesiones para varones y profesiones para mujeres. Entonces, van a darse cuenta que en los textos escolares, cuando hablan sobre las profesiones, ponen al bombero varón, al doctor hombre, ponen mecánicos, ponen ingenieros, y en el lado femenino ponen enfermeras, amas de casa, costureras, y entonces esos son estereotipos que constantemente les vemos y pensamos que hay profesiones para hombres y hay profesiones para mujeres, y que en realidad no es así, porque las profesiones son para todos, tanto hombres como mujeres, pero ese sexismo que existe en nuestra sociedad no permite que realmente haya un mayor incremento. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás, era muy difícil ver ingenieras en la construcción. Fíjense ahora, y miren, aún es complejo, ¿no? ¿Cuántos árbitros femeninos conocen ustedes o se han visto en la televisión? Creen que ser árbitro solamente está encaminado para varones. Entonces yo creo que he sido claro en lo que significan estereotipos de género que se refuerzan. Pregunta, ¿sí me hice entender? Sí, Damián. Ya, perfecto. Sí, Damián. En la siguiente dimensión dice opiniones de los actores sociales. Recuerden que cuando en la investigación que vamos a realizar, nosotros tenemos que sacar una muestra para aplicar, sea una encuesta, cuestionarios, una entrevista. ¿A qué aplicamos? A personas, pero ¿cuáles personas? Aquí estoy indicando yo cuáles van a ser los actores sociales. En este caso, de lo que estamos haciendo referencia, son actores sociales, son estudiantes, docentes, directivos, agencias de publicidad y entra también los medios de comunicación. Todos los que trabajan en esos medios son también actores sociales. Entonces, mi investigación, cuando yo vaya a hacer un cuestionario, vaya a hacer una técnica y utilice la entrevista, ya sé a quiénes voy a dirigirme y tengo que pensar en qué preguntas
va para cada cual. Eso también explico aquí mismo, ya van a darse cuenta. Ahora, cuando entramos a la categoría en la práctica, no dice categoría en la práctica, prácticas profesionales en el ámbito del diseño gráfico y publicitario, tenemos dos dimensiones. O sea, lo que en la práctica se ve, lo que podemos evidenciar, lo que está sucediendo, eso es práctica, ¿no? Tenemos una dimensión que dice prácticas sexistas en la publicidad y otra es la violencia sexual inducida, ¿no? Créanme que la violencia sí es inducida. Y les voy a explicar, voy a darles un ejemplo. Un hombre, un matrimonio, por decirlo así, ¿no? Que el tipo sea un violento, sea un pegador, o sea, que le maltrate constantemente a la esposa. Y la esposa es sumisa y de pronto no tiene trabajo y depende del marido. Como el marido es el proveedor, piensa que tiene el derecho de tratarle a la esposa como a una sirvienta, como a una esclava, ¿no? Que él puede salir, va a la vida pública y la mujer no. Recuerden que esto habíamos hablado también nosotros en género cuando estuvimos en primero, ¿no? En lo que era entorno sociocultural o entorno, y no me recuerdo bien la asignatura ahora en este momento, ¿no? Hablamos sobre eso cuando hablamos sobre género. Entonces, si hay un padre que es violento, ¿no? Con la mujer, si los niños, hijos, son testigos de esa violencia, los hijos cuando sean adultos se repiten, hacen lo mismo. Por eso la violencia es inducida. Los jóvenes hacen lo mismo. Aunque miren, pasa algo rarísimo en nuestra sociedad. Un joven que no le gusta que el papá le maltrate a la mamá, termina maltratando a su esposa. Aunque él odia a su padre porque ha sido un maltratador a su madre, a la larga se repite. Esto es muy complejo y realmente son problemas que tienen que ser tratados en nuestra sociedad, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Yo me recuerdo hace unos 2 semestres escuchaba en el comedor que una chica le contestaba por el teléfono al novio y era bastante grosera. Y una chica que estaba escuchando al lado dijo, uy, si eso le digo yo a mi novio, me cae a cuerazos, dijo. Entonces quiere decir que hasta ahora, hasta siendo novios, existe la violencia, ¿sí? Me imagino que ustedes habrán escuchado algunos de que les encanta maltratar los novios de las chicas, ¿no? Esto es un problema social que tenemos en la actualidad. Entonces, yendo a los indicadores de lo que es la práctica sexistas en la publicidad, ¿dónde se ve esto? Son patrones sexistas y estereotipos de la mujer en la publicidad, prácticas sexistas en el ejercicio profesional y en la violencia sexual inducida son actores vulnerables, lo que les decía hace un momento, las familias que sufren este tipo de violencia. Luego vamos a la primera matriz. Si ustedes se fijan, al lado izquierdo está la formulación del problema, que ya saben dónde viene, ya estaba en las diapositivas anteriores. Lo único que tengo que hacer es copiar esa diapositiva y ponerla aquí. Y luego planteo el objetivo general de la investigación, que también prácticamente este objetivo general de investigación, ustedes ya lo hicieron en la tarea 1. Y está aquí, lo que hace aquí es ponerlos cara a cara, uno al lado del otro, para darme cuenta. Esto a mí me sirve si es que estoy yo planteando perfectamente bien el objetivo general de la investigación, poniéndoles cara a cara la formulación del problema con el objetivo general de investigación. Aquí dice, miren, y miren lo único que yo hago, o lo que ustedes pueden hacer, formular el problema. Dice, la práctica profesional de la mayoría de los diseñadores gráficos y publicitarios de la PUCESI violan constantemente los derechos del género femenino utilizando su imagen como artículo publicitario. El objetivo, lo único que yo he hecho es poner el infinitivo, analizar. Y recuerden ustedes que en la semana pasada, cuando hablábamos de los enfoques de investigación, hablábamos de cómo se plantean los objetivos y los niveles. Entonces recordarán ustedes que el nivel analizar es de la parte integrativa, o sea, es de un nivel más elevado. Entonces dice, y repito exactamente lo mismo que está puesto en la formulación del problema, solo añadí la palabra analizar. Es lo que es del objetivo de la investigación. Recuerden que estamos hablando de la investigación, aún no de la propuesta, porque vamos a también poner el objetivo general de la propuesta más adelante.
¿sí? Que eso les expliqué también en la clase pasada. La siguiente matriz dice objetivo general de la propuesta versus título de la propuesta. Aquí es importante darse cuenta de algo, miren. Ya ustedes plantearon el objetivo general de la propuesta. Y fue al final de la tarea 1. O sea, ¿qué quieren proponer para solucionar? Aquí está el objetivo general de la propuesta. Y de ahí surge, pueden poner ustedes el nombre más conveniente para ustedes. Aquí cuando se trata de poner el título de la propuesta es el nombre del proyecto. Entonces aquí ustedes tienen que poner de acuerdo a la conveniencia de ustedes. Puede ser exactamente el mismo nombre del objetivo general, ¿no? En donde dicen elaborar un currículum. Aquí dice como objetivo de investigación de la propuesta, el objetivo de la propuesta es aplicar un currículum. Entonces, yo le pongo acá sobre lo que quiere tratar. El título de la propuesta yo le puse competencias, un enfoque de género, construcción del currículum con enfoque de género para la aplicación en la escuela de diseño, la puse así. Esto es bastante intencionado. O sea, yo quería ingresar a este proyecto a los directivos de la Universidad Católica que me aprueben este proyecto y entonces modificar la asignatura y yo se vaya al CEACES, en fin, y entre esta asignatura. Es por esa razón que yo le puse y le planteé de esa manera el nombre. Era por un interés profesional. Espero que se den cuenta de eso. En cambio, ustedes bien podrían poner un nombre que sea bastante sugestivo, un nombre que genere interés, ¿no? Aquí recién, en este punto, realmente se pone el título del trabajo de grado. No se pone antes. Voy a ser un poquito sarcástico en esto, miren. Aún no nace el guagua, ni saben, ni siquiera aún le hacen al guagua y ya tienen nombre. Entonces, es decir, primero hay que hacer el guagua, ver el guagua, cómo salió, qué tiene, y ponerle nombre. A quién se parece, para ponerle nombre. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Espero que estén leyendo. En el cuadro de arriba dice matriz 3, dimensiones versus objetivos específicos. ¿Cuántas dimensiones están viendo ustedes ahí? Respondan. 5. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿En dónde están esas dimensiones? ¿Y en dónde están los objetivos específicos? Si se fijan ustedes en las diapositivas anteriores, aquí están las dimensiones, miren. ¿Se acuerdan que son 3 en teoría y 2 en la práctica? Estas dimensiones solamente las desprendo de aquí y les pongo acá. Se ubican. Les dije, este es un trabajo de carpintería, de coger, copiar y pegar. ¿Entienden? Acá están las dimensiones. Al frente de cada dimensión, esto es importante que se den cuenta, miren. Posiblemente ustedes ya vienen planteando los objetivos específicos. Esto es bueno para plantear o replantear los objetivos específicos. Les ponen enfrente de cada dimensión un objetivo específico. Si hablamos de conocimientos, el objetivo específico de la investigación dice evaluar los conocimientos sobre derechos de las mujeres en la publicidad que tienen los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño Puse así. Quiero saber si tienen conocimientos o no tienen conocimientos sobre lo que acabamos de decir en ese momento. En la dimensión segunda dice contenidos programáticos, hablamos de lo que es un pensum, ¿no? El objetivo específico de investigación dice analizar. Recuerden ustedes los infinitivos. Evaluar, analizar, averiguar, analizar, de acuerdo a lo que estoy planteando aquí enfrente. En la dimensión 2, donde dice contenidos programáticos por competencias, he puesto analizar los contenidos programáticos por competencias que se desarrollan en la Escuela de Diseño de la puse así. En la tercera dimensión, que dice opiniones de los actores, y yo pongo como objetivo específico de investigación, averiguar las opiniones de los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Obviamente, ya vieron ustedes anteriormente, ¿no es cierto? Acá. Aquí están los actores sociales, donde dicen los indicadores. En la dimensión 3, opiniones de los actores sociales. Los actores sociales son
estudiantes, docentes, directivos, agencias de publicidad y medios de comunicación. A ellos va la investigación y ahí están los objetivos específicos de investigación con relación a la dimensión 3. En la dimensión 4, que forma parte de la práctica, dice prácticas sexistas en la publicidad. Yo voy a analizar los ejercicios profesionales sexistas de los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño de la PUCESI. Y la última que dice violencia sexual inducida, yo voy a analizar la inducción de la publicidad sexista a la violencia sexual. O sea, si es que existe o no existe esa incidencia, ¿sí? Entonces, fíjense, si es que yo en caso, de pronto, estoy poniendo una dimensión y el objetivo específico, y si ustedes al leer, al analizar, ven que no corresponde, entonces es el momento de modificar y de cambiar, no las dimensiones, sino más bien los objetivos. O si de pronto ustedes tienen bien planteado un objetivo específico y no está bien reconocidas las dimensiones, entonces voy a cambiar las dimensiones. ¿Sí? Eso es lo que me va a ayudar a mí para poder reforzar mi plan de investigación. En la matriz 4, ustedes se fijan, están planteados los objetivos específicos. ¿Dónde estaban los objetivos específicos? En las diapositivas anteriores. Entonces, por cada objetivo específico yo puedo plantear una misma pregunta o dos. Yo puedo hacer 2, 3, 4, 5, las que yo quiera, por cada uno de esos objetivos específicos. O sea, yo me planteo preguntas. Y si ustedes se fijan acá, vamos por el primer objetivo específico. Dice, evaluar los conocimientos sobre los derechos de las mujeres en la publicidad que tienen los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño. Yo digo, le hago la pregunta, planteo la interrogante y dice, ¿qué conocimientos tiene sobre los derechos de las mujeres en la publicidad, los diseñadores gráficos y publicitarios graduados en la Escuela de Diseño de la PUCESI? El otro objetivo específico dice analizar contenidos acá. ¿Cuáles son los contenidos? En la tercera dice averiguar las opiniones acá. ¿Cuáles son las opiniones de los actores? En la cuarta dice analizar el ejercicio profesional. ¿Cuáles son las características sexistas del ejercicio profesional de los diseñadores? Entonces, tienen netamente correspondencia. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve que cuando yo vaya a hacer mis instrumentos para la investigación, sean estos, los cuestionarios, si yo voy a hacer una encuesta, yo voy a hacer una entrevista, aquí ya estoy poniendo, direccionando las preguntas que voy a elaborar. ¿Me explico bien? ¿Sí me hice entender? Sí, Damián. Ya, entonces estamos construyendo herramientas para construir mi plan de investigación. Y las matrices van en ese sentido. En el plan de investigación, como también en el informe final de investigación, ustedes van a darse cuenta que tenemos un capítulo que se llama Metodología de la Investigación. En esa metodología de investigación yo tengo que describir, tengo que explicar cuál es la metodología, cuál es el tipo de investigación, cuál es el grupo de estudio que voy a trabajar, qué técnicas y qué instrumentos voy a utilizar para mi investigación. Eso pongo en el plan. Y tengo que explicar y tengo que describir en el plan de investigación. Y luego, en la metodología que se hace referencia ya en el informe final, en el capítulo que dice metodología, yo tengo que explicar qué métodos, qué técnicas, qué tipo de medición utilicé, y aquí hablo ya en pasado. Y entonces, este cuadro que ustedes ven enfrente me facilita a mí, tanto para el plan como para el informe final. Aquí está en un solo cuadro, está escrito las preguntas de investigación, las interrogantes, las preguntas de investigación, y de acuerdo al tipo de investigación, ustedes recordarán en el cuadro que les di la semana pasada, cuando hablamos del planteamiento de objetivos, y les decía, y les dije, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. Aquí estamos identificando los tipos de investigación de acuerdo al nivel y a la pregunta. Aquí es donde hay que poner las fichas que les había enseñado la semana pasada. ¿Recuerdan? Entonces, miren lo que pide este cuadro. Interrogantes, tipos de investigación, grupos de estudio, la técnica y el instrumento. En la metodología, yo tengo que describir, o sea, redactar lo que estoy viendo aquí en esta pantalla. Tengo que explicar. Pero para cualquier lector, para cualquier asesor de trabajo de grado, con tan solo ver esta ficha, aspiro que sea una persona, ¿no? Cuerda, inteligente y se dé cuenta que realmente ahí está todo. Es suficiente.
sino que muchos van a pedir que se extienda en lo que es la metodología. Pero para mi criterio, no, este cuadro es suficiente. Cuando ustedes pongan, vayan a hacer en el plan de investigación y en el capítulo de metodología, ponen este cuadro y obviamente redactan, le describen lo que están viendo en el cuadro para mayor explicación, para el asesor o para el lector. Pero les digo, cualquier lector, cualquier asesor que vea esta gráfica, se va a dar cuenta que aquí está todo y dice, sí, la metodología es la adecuada, porque aquí yo estoy poniendo cuál es el tipo de investigación que voy a utilizar, el enfoque que voy a utilizar, si bien va a ser cualitativo o cuantitativo, aquí ya puedo identificar yo. Entonces, para cada pregunta, tengo el tipo de investigación, el grupo humano al cual voy a aplicar mi encuesta, la técnica que voy a utilizar y el instrumento. No creo que sea necesario mayor explicación con relación al cuadro, porque es bastante claro el cuadro. Si no saben dónde están las interrogantes, ustedes ya saben que están en los cuadros anteriores, están las interrogantes. Por cada interrogante, de acuerdo a la pregunta, ustedes identifican el tipo de investigación. Simplemente ven la pregunta y dicen, no, esta pregunta corresponde a qué tipo, y lo van ubicando. Sí, sí se dan cuenta, ¿sí? Hice una pregunta. Sí se dan cuenta, está clara la imagen. Es fácil de entender. Sí, Damián. Sí, Damián. Gracias, gracias. Sí, es que parece que a rato me siento como que estuviera solito, como no les veo y las imágenes, ustedes cambia a mí sí creo que me ven, en cambio yo no les veo, yo solamente veo el cuadro. En la siguiente matriz, por cada una de las dimensiones va una matriz, si es que es conveniente. Fíjense ustedes acá arriba, dice matriz instrumental según las dimensiones. ¿Dónde estaban las dimensiones? Voy a regresar al cuadro donde estaban las dimensiones. Fíjense, ahí están. Son 5 dimensiones, 3 teóricas y 2 prácticas. Y recuerden, también están los indicadores. Entonces, por cada una de estas dimensiones, por esta dimensión, yo voy a construir mi instrumento de investigación. Por esa dimensión, instrumentos de investigación. Por esa dimensión, mi instrumento de investigación. Posiblemente, porque yo podría hacer una sola encuesta o un solo cuestionario que abarquen las 5 dimensiones. O a su vez, puedo hacer un instrumento por cada una de ellas. Entonces, aquí está, miren, la dimensión 1 era conocimientos teóricos. Para estos conocimientos teóricos, yo estoy generando este banco de preguntas. Fíjense, derechos de las mujeres en la publicidad. Preguntas, yo he hecho, ¿están considerados derechos de la mujer en la Constitución del Estado ecuatoriano? ¿Qué artículos consideran los derechos de la mujer en la práctica profesional de la publicidad? Fíjense que el indicador es derecho de las mujeres. Hago otra pregunta más, miren, dice, en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las carreras de diseño, ¿consideran los derechos de las mujeres? Otra pregunta, otra interrogante, dice, en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las carreras de diseño, ¿tienen un enfoque de género? Fíjense, o sea, y no son necesariamente, no son las mismas preguntas que estoy acá, por cada objetivo son preguntas, pero acá ya estoy haciendo por cada dimensión preguntas. Mientras mayor número de preguntas ustedes se hagan, mayormente rica va a ser el marco teórico en cuanto a contenidos. Mientras más preguntas tenga y vaya respondiendo esas preguntas, se va enriqueciendo el marco teórico. ¿Sí? Mientras más me vaya ampliando. Entonces, aquí está para el primer indicador, que son conocimientos teóricos, tengo los indicadores, las preguntas y la fuente donde yo voy a averiguar mis preguntas. ¿Sí? En el siguiente cuadro es la dimensión 2. ¿Cuál era esa dimensión 2? Decía contenidos programáticos por competencias. Entonces yo pongo indicadores. Para esto voy a necesitar una matriz de análisis. Ustedes, si es que de acuerdo a su segunda dimensión de lo que ustedes tengan, porque no necesariamente va a ser la misma, ¿no? De acuerdo a la dimensión que ustedes tengan, pueda que sea un instrumento igual a este, al anterior. O si ustedes dicen, no, yo aquí voy a necesitar una ficha de análisis, entonces construyen su ficha de análisis, porque esta dimensión así lo pide, así lo exige. Pero si ustedes no corresponden a esta dimensión, tienen otra dimensión que se parecida a la anterior, entonces no se aplica esta. Siempre que ustedes vayan a cotejar, vayan a comparar,
entonces les sirve la ficha de análisis, les sirve esta herramienta. En caso de que ustedes le ven y dicen, Damián, ¿sabe qué? Yo no es que les estoy forjando ni obligando a que utilicen esta ficha, sino que ustedes tendrán que ver si es que es o no es conveniente para ustedes el uso de esta ficha, en particular de esta ficha. Entonces, en cuanto al análisis de esta pregunta, el aporte de las mujeres en el desarrollo de disciplina de diseño publicitario, en la escala de valor que pongo yo dice, ¿aportan los docentes en el desarrollo de los programas académicos con enfoque de género? Hay un alto aporte, medio aporte, parcial aporte, bajo o nulo. Entonces, cuando las personas que yo esté encuestando hago esta pregunta y ellos responderán si es alto, medio, parcial o bajo. Y voy poniendo de acuerdo a la respuesta que me van ellos respondiendo. Si se fijan, estoy de una vez ya estoy armando mis instrumentos para la investigación. Espero que sea lo suficientemente claro para poder desarrollar o me vayan entendiendo lo que estoy explicando en este momento. ¿Sí? En la siguiente dimensión 3, ¿no? Dice, opiniones de los usuarios. ¿A quiénes son los que van a opinar? El indicador está aquí. Los estudiantes, los docentes, los directivos, las agencias de publicidad y los medios de comunicación. A ellos, fíjense, a estos actores, les voy a aplicar las mismas preguntas. Miren, las preguntas, ¿están consideradas en la publicidad los derechos de la mujer? Y el tipo de respuesta en escala dice, considerado, totalmente considerado, parcialmente considerado, nada considerado o no sabe. Le planteo una segunda pregunta. ¿La imagen de la mujer en los anuncios publicitarios es un factor que influye en la decisión de los usuarios o consumidores? Muy influyente, poco influyente, nada influyente, no sabe. Entonces, como se darán cuenta, aquí ya está diciendo mi instrumento para poder tener resultados en cuanto a información se refiere. Como son varias dimensiones, ¿no es cierto? ¿No? Mire, he tenido más preguntas todavía. Tengo 11 preguntas para esta dimensión, ¿no? Vamos a la dimensión 4. Dice, prácticas sexistas en la publicidad. ¿En dónde se genera la publicidad? ¿Dónde se da? ¿Dónde se publica? En la televisión, en la radio, en la prensa, en las revistas, en el cine y en el internet. En ellos, ¿qué es lo que voy a necesitar yo? Observar esos medios y ver la publicidad que es en esos medios y entonces yo comparo, analizo y hago mi indicador. Pongo la publicidad y programas televisivos con contenido sexista. La televisión, hago la pregunta, ¿es alto, medio, parcial, bajo o nulo? Y responderá la televisión, los medios, un directivo de la televisión dirá, usted ahí es lo que se le aplicaría. En la radio, le pregunto, las mismas preguntas están aquí, les pregunto tanto a la radio como al internet. Solamente recuerden que este es el instrumento para yo construir, sea este mi cuestionario, o mi encuesta, o mi entrevista. Entonces yo les estoy facilitando las herramientas para que ustedes simplemente cojan y las utilicen en la práctica. En la dimensión 5 dice, violencia sexual inducida, actores sociales vulnerables. Aquí generalmente es la mujer, ¿no? Entonces, y obviamente, o sea, no hay que ser sexistas, no hay que poner hombres y mujeres, los actores que ya pusimos hace un momento, los mismos, y ponemos una matriz de análisis. Para esta dimensión, violencia sexual inducida, yo pongo una matriz de análisis. Y yo mismo digo, analizo y veo, y mido si es alto, medio, parcial o bajo, ¿qué? Si la publicidad en los medios de comunicación masiva son sujetos indirectos de la violencia sexual. ¿Sí? Es alto, es medio, es bajo, es parcial. Dice, la publicidad mediática de la violencia o el sexo surge de las pantallas que hacen como si tratasen o se difusiesen, pero en realidad se proceden a lo que solicita. Perdón, leí mal. Dice, la publicidad mediática de la violencia y el sexo surge de las pantallas que hacen como si las constasen o las difusiesen, pero en realidad la proceden y la solicitan. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de la publicidad pide este tipo de acciones, ¿no? A eso está haciendo referencia esa matriz. Entonces, hasta aquí las dimensiones.
Ahora voy a mostrarles, en cambio, las fichas con las cuales yo voy ¿cómo se llama? A analizar lo que ustedes, lo que en la investigación decimos, cojo mi investigación, aplico las encuestas, después tabulo. Para poder tabular, yo utilizo estas herramientas. La tabla 1 dice, dimensión 1, conocimientos, derechos de las mujeres en la publicidad, incidencia del desconocimiento sobre derechos de las mujeres en la publicidad. Si se fijan ustedes, está la pregunta que ya puse anteriormente, la valoración y el total. La pregunta dice, ¿están considerados los derechos de la mujer en la Constitución del Estado ecuatoriano? El valor de escala dice, si está considerado, no está considerado, parcialmente considerado. Recuerden que esta también está acá, ¿no? Lo que les decía aquí, en las anteriores. Entonces, nada viene de la nada, todo tiene su razón de ser. Acá está la pregunta, dicen, ¿están considerados los derechos? Bien, la escala de valor, y al lado derecho donde dice total, donde está aquí, si ustedes aplican su encuesta a 50 personas, las 50 personas representan el 100%, pero esas 50 personas no van a responder igual. Unas, por ejemplo, de las 50, 20 dicen sí está considerado. Unas 10 ponen no está considerado. Y las otras 20 dicen parcialmente considerado. Entonces yo pongo 20, 10, 20. ¿Qué porcentaje es de este 20? ¿Qué porcentaje es de este 10? ¿Y qué es de porcentaje de este otro 10? Este otro 20. Y aquí pongo el porcentaje. Pero es importante, como estamos hablando de género, saber qué responden los hombres y qué responden las mujeres. ¿Qué porcentaje de hombres? ¿Cuántos hombres contestaron esto? ¿Y qué porcentaje es? ¿Cuántas mujeres contestaron esto? ¿Y qué porcentaje es? Esos son datos, y dense cuenta ustedes, estadísticos. Entonces aquí yo estoy utilizando el enfoque cuantitativo. Sé cuántos hombres, cuántas mujeres y los porcentajes. ¿Sí me ubico? Entonces, para esta pregunta es cuantitativa, ¿sí? No es cualitativa, ¿sí? Entonces, como existe, aquí está puesta una nota que dice, son 10 preguntas, recordarán. Son 10 preguntas, no, pero yo no estoy haciendo para las 10 preguntas, aquí les pongo como ejemplo solamente esta y la anterior, ¿no? Nota, son 10 preguntas para el análisis, el ejemplo solo muestra a 2 primeras. Entonces aquí debería ser, es una hoja entera, ¿no? Entonces serían las 10 preguntas y los valores de escala, el total y los de estratos, ¿sí? Entonces, fíjense para la dimensión 2, recuerden que estamos trabajando por dimensiones, ¿no? Tabla 2, número 2 dice dimensión 2, contenidos programáticos, las preguntas que puse en los contenidos programáticos, el valor, el porcentaje, el número de quienes responden y corresponde. Para esta dimensión me sirve el mismo ficha de valoración, de tabulación, por decirlo así. Unos cogerán y dirán, ¿sabe qué? No me interesa esta forma, y hacen los famosos pasteles en Excel. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy hablando? Sí, Damián. Ya, perfecto. Entonces, así, la tabla 3, que habla sobre opiniones de los actores, qué responden los estudiantes, qué responden los docentes, qué responden los directivos, ¿no? Aquí, ¿qué respondieron las preguntas? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo, no sabe, de acuerdo? Entonces, igual las preguntas van en ese sentido, ¿no? O sea, simplemente les estoy facilitando las herramientas para la tabulación. Si les sirve, si ustedes dicen, sí, esta sí me sirve a mí, tómenle. Si ustedes dicen, no, esta ficha a mí realmente no me aporta, no la cojan. Cojan otra que sea más de pronto, más versátil para ustedes. ¿Sí? No es una camisa de fuerzas, lo que sí tengo que hacer es todo el procedimiento que hemos trabajado. Estas son las 25 diapositivas que hemos presentado y las que ustedes tienen que llenar con sus contenidos. Entonces, ¿entendieron? Ahora sí, ¿estoy yo? Ahora, Aún no, Damián. ahora ya, perfecto. Ahora sí. Ahora sí vamos a conversar. Entonces, con esta explicación, si a ustedes algo no les quedó claro, no se preocupen, vuelvan a ver el video y le voy a subir, inmediatamente se acaba la clase,
dejo de grabar e inmediatamente les subo a su aula y también posiblemente las aulas del curso anterior que faltó, del paralelo B, que les dije que tenían que estar aquí y seguramente como hay problemas con las direcciones electrónicas institucionales, parece que a ellos no les llega, no sé, hay un problema por ahí. Entonces, para que no tengan ninguna falla ellos si no tuvieron la clase, les voy a subir los mismos videos que tengo con ustedes, también les voy a subir a los otros cursos y posiblemente esto que explico de aquí a ustedes, les pongo los paralelos y seguramente cuando tengan la misma clase con los paralelos y explicaré lo mismo, les servirá a cualquiera de ustedes estos videos, ¿sí? Solamente le toman, le ven, revisan para no estar constantemente, Damián, no le entendí esto, Damián, estoy explicando, vuelvan a ver el video y entonces les será fácil a ustedes. ¿Sí se ubican? ¿Hay alguna pregunta? No, Damián.